Aquella mañana parecía empezar como cualquier otra, pero todo se quebró en cuestión de minutos. Sara bajó las escaleras con la idea de servir el desayuno y se detuvo al ver a Mark guardando ropa apresuradamente en una maleta. No hubo explicaciones claras, solo frases cortas, evasivas y la certeza inmediata de que algo estaba muy mal. Lo que al principio parecía una discusión más se convirtió en un golpe brutal cuando, horas después, Sara revisó las cuentas y descubrió que todo el dinero ahorrado durante años había desaparecido. Los $75,000 destinados al futuro de su hija Emma ya no existían, borrados de un plumazo por el hombre en quien había confiado toda una vida. El dolor no vino únicamente de la traición conyugal, que de por sí era devastadora, sino de la frialdad con la que Mark había vaciado las cuentas familiares y dejado a su esposa e hija sin un solo respaldo. Sara quedó paralizada, incapaz de reaccionar, como si el piso se hubiese abierto bajo sus pies. La confianza de 22 años se rompió en segundos, y lo que más la desgarraba era pensar en la mirada de Emma cuando supiera que su propio padre había destruido el esfuerzo de toda la familia. En ese instante, más que rabia o tristeza, lo que dominó a Sara fue una sensación de incredulidad absoluta, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Emma, con apenas 12 años, fue la primera en romper el silencio que dominaba la casa desde la partida de Mark. A diferencia de su madre, que aún se debatía entre lágrimas y la sensación de haber perdido el rumbo, la niña mostró una serenidad que no parecía propia de su edad. Había estado observando a su padre desde hacía meses, notando ausencias, excusas mal armadas y movimientos extraños en la computadora familiar. Mientras Sara se hundía en la desesperación, Emma abrió su cuaderno escondido y reveló que llevaba un registro detallado de cada irregularidad que había descubierto. Lo sorprendente fue darse cuenta de hasta dónde había llegado. Emma, de manera autodidacta, había aprendido a rastrear contraseñas, a acceder a historiales y recopilar pruebas que ni siquiera un adulto desconfiado habría sabido obtener. Allí estaban los correos electrónicos con Rebecca, la compañera de trabajo de Mark, y también los movimientos bancarios que demostraban que no solo se trataba de infidelidad, sino de un plan para robar y empezar una nueva vida lejos de ellas. Sara no sabía si sentirse orgullosa de la inteligencia de su hija o devastada al comprender que la niña había tenido que crecer de golpe para enfrentar la traición de su propio padre. Detrás de la puerta de su habitación, Emma había reunido todo en una carpeta digital: capturas de pantalla de transferencias, conversaciones privadas y hasta solicitudes de crédito hechas con su propio nombre, como si la niña hubiera sido un simple recurso para financiar la fuga de su padre. Sara, al ver ese material, sintió un nudo en el estómago. Era demasiado para procesar en una sola tarde. El miedo se mezclaba con impotencia. ¿Cómo proteger a su hija de algo tan retorcido si ni siquiera había podido prever lo que estaba ocurriendo bajo su propio techo? Sin embargo, Emma no dejó espacio para la resignación. Mostró cada prueba con calma, casi como si hubiera asumido que tarde o temprano llegaría ese momento. Su plan era claro: exponer la verdad y cortar cualquier posibilidad de que Mark siguiera manipulando la situación. Sara comprendió entonces que la niña no solo había descubierto la traición, sino que estaba dispuesta a actuar. Y en medio de la confusión, esa determinación infantil, aunque dolorosa, se convirtió en el único ancla de estabilidad que tenían frente al caos. Emma decidió que lo primero era proteger lo que aún quedaba. Bloqueó las tarjetas, cambió contraseñas y envió alertas a los bancos para impedir que Mark siguiera moviendo dinero en su nombre. Sara la miraba atónita, incapaz de imaginar cómo una niña podía manejarse con tanta seguridad frente a un escenario que a ella la tenía paralizada. Esa tarde, la sala de la casa se convirtió en un improvisado centro de operaciones, con Emma frente al computador y Sara sentada a su lado, intentando asimilar que la hija que había protegido toda su vida ahora era quien estaba levantando las defensas de ambas. El siguiente paso fue aún más arriesgado. Emma envió un informe completo a la empresa donde trabajaba Rebecca, con documentos que demostraban las transferencias ilícitas y el uso fraudulento de identidades. También redactó correos dirigidos a organismos de control financiero, adjuntando cada movimiento sospechoso que había rastreado. Sara apenas podía creerlo, pero al mismo tiempo sentía que aquella firmeza era la única razón por la que todavía tenían una oportunidad de salir adelante. Esa niña de 12 años se había convertido en cuestión de horas en la protectora de su propio hogar. La reacción de Mark no tardó en llegar. Apenas se enteró de que sus movimientos habían quedado expuestos,
apareció en la casa con un aire de furia y desesperación, intentando intimidar a Sara y a Emma. Pero esta vez la dinámica había cambiado. Ya no encontraba a una esposa callada ni a una hija inocente. Emma lo esperaba con el dossier en mano, cada documento ordenado como un espejo que reflejaba sus engaños. Fue la primera vez que Sara lo vio acorralado, sin argumentos, tartamudeando frente a una niña que, con apenas 12 años, le demostraba que no quedaba lugar para sus mentiras. Ese enfrentamiento fue decisivo. Sara, aunque todavía temblaba por dentro, comprendió que no podía dejar a Emma sola en esa batalla. Se paró a su lado y dejó que el silencio marcara el peso de la traición. Mark, incapaz de sostener la mirada de su hija, abandonó la casa sin maletas, sin planes y sin excusas. La imagen de su figura encogida alejándose por la puerta quedó grabada en la memoria de ambas como el fin de una etapa. Ya no era el hombre que representaba estabilidad, sino alguien que había destruido todo lo que se suponía debía cuidar. Esa misma noche, mientras Sara intentaba conciliar el sueño entre lágrimas y pensamientos confusos, Emma seguía trabajando frente al computador. Había comprendido que la exposición no podía quedarse solo en el ámbito familiar. Si Mark y Rebecca habían llegado a usar su identidad para solicitar créditos, significaba que podrían dañar a otras personas también. Con esa claridad, redactó nuevas denuncias dirigidas a instituciones de 1900 protección al consumidor y bloqueó de forma preventiva cualquier movimiento adicional en sus datos personales. Era un nivel de previsión que sorprendía y al mismo tiempo dolía, porque evidenciaba la infancia arrebatada por una traición que la obligaba a madurar demasiado rápido. Al amanecer, Sara encontró a su hija dormida en el sofá, con el ordenador aún encendido y varios correos de confirmación en la bandeja de entrada. Fue en ese instante cuando comprendió la magnitud de lo que Emma había hecho. No solo había enfrentado la mentira y el robo, también había levantado un muro de contención que protegía el futuro de ambas. Sara la cubrió con una manta y por primera vez desde que todo comenzó, sintió una chispa de esperanza. En medio del desastre, había nacido una fuerza inesperada que empezaba a cambiarlo todo. Con el paso de las horas comenzaron a llegar las primeras respuestas. La empresa de Rebecca abrió una investigación interna inmediata, suspendiéndola de sus funciones al comprobar la veracidad de los documentos enviados por Emma. Al mismo tiempo, una entidad financiera bloqueó las cuentas vinculadas a las transacciones sospechosas, dejando a Mark sin acceso al dinero que había robado. Sara leía cada notificación con incredulidad, preguntándose cómo era posible que una niña de 12 años hubiese conseguido activar semejante cadena de consecuencias con tanta precisión. Los días siguientes fueron una mezcla de cansancio y alivio. Sara trataba de recomponerse, emocionalmente, aún con la sensación de estar viviendo en una especie de pesadilla, mientras Emma continuaba afinando detalles del dossier y respondiendo a los organismos que pedían más información. Poco a poco, la historia se iba volcando. El hombre que había parecido intocable durante 22 años quedaba expuesto, y la niña que debía ser protegida se convertía en la figura central de resistencia. Para Sara, ese contraste era tan doloroso como inspirador. Había perdido la imagen del esposo, confiable, pero había ganado una hija que se revelaba como un ejemplo de fortaleza. La noticia del escándalo no tardó en llegar a los oídos de la familia de Mark, y lo que antes era silencio cómplice, se convirtió en rechazo abierto. Emma había enviado copias del dossier a un tío de confianza, quien no dudó en mostrar todo al resto de los parientes. La reacción fue unánime. Mark pasó de ser considerado el hombre trabajador y respetable a convertirse en motivo de vergüenza. Sara observaba de 1900 lejos, todavía en estado de shock, pero sintiendo por primera vez que la verdad estaba de su lado y que no tendría que cargar sola con la humillación. Mientras tanto, Emma parecía tener claro que no bastaba con exponer a su padre y a Rebecca. Había que transformar ese dolor en algo que ayudara también a otros. Con una naturalidad sorprendente, comenzó a redactar una especie de guía digital sobre cómo proteger datos, reconocer señales de fraude y actuar rápido frente a un intento de estafa.
Sara, al verla tan concentrada, entendió que su hija no solo estaba enfrentando el presente, sino también dándole un nuevo propósito a lo que habían vivido. Esa capacidad de convertir la herida en aprendizaje se volvió un motor inesperado para ambas. Con apenas 13 años recién cumplidos, Emma decidió compartir su experiencia en foros de internet dedicados a víctimas de fraude. Lo que comenzó como un simple testimonio se transformó en un espacio de orientación para familias que pasaban por situaciones parecidas. Padres y madres le escribían incrédulos, pidiéndole consejos sobre cómo detectar movimientos sospechosos en sus cuentas o cómo proteger a sus hijos del robo de identidad. Sara, aunque todavía lidiaba con su propio dolor, empezó a acompañarla en esas interacciones, asombrada al ver cómo su hija se convertía en un referente para desconocidos que encontraban en ella claridad y esperanza. La transformación en la dinámica familiar fue evidente. Mark había quedado en la ruina, sin empleo y sin el respaldo de nadie, mientras que Sara y Emma, a pesar de todo lo que habían perdido, encontraron un nuevo equilibrio. No fue fácil. Hubo noches en que el llanto de Sara parecía interminable, pero en medio de la tristeza, siempre aparecía la voz firme de Emma recordándole que habían logrado sobrevivir al peor golpe. Esa mezcla de fragilidad y fuerza marcó el inicio de una etapa distinta, donde ya no había lugar para el silencio ni para la dependencia, sino para la reconstrucción desde cero. Con el tiempo, Emma empezó a recibir invitaciones para hablar en pequeñas conferencias escolares y reuniones comunitarias. La gente quería escuchar cómo una niña había logrado desmantelar un fraude que dejó en evidencia a un adulto con experiencia y acceso a recursos. Sara, aunque nerviosa, la acompañaba siempre, observando cómo su hija relataba con sencillez lo que había hecho, sin dramatizar, pero dejando claro el daño que la traición de su padre había causado. Era impactante ver a tantas personas tomar notas, hacer preguntas y agradecerle por haber compartido algo tan doloroso de manera tan valiente. Para Sara, cada presentación era una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo porque veía florecer una fortaleza inesperada en Emma. Y melancolía porque en el fondo sabía que ninguna niña de esa edad debería cargar con semejante responsabilidad. Aún así, esas charlas se convirtieron en una especie de terapia compartida. Cada vez que Emma contaba su historia, Sara también liberaba un poco del peso que llevaba dentro. Y aunque la herida seguía abierta, poco a poco comenzaron a entender que lo vivido no solo las había marcado, sino que también las había unido de una forma nueva, imposible de quebrar. En paralelo, Mark intentaba recuperar terreno, pero todo le salía mal. Sin crédito, sin el apoyo de Rebecca, que lo había abandonado apenas perdió el trabajo, y con la familia dándole la espalda, comenzó a aparecer en la puerta de la casa con excusas débiles y pedidos de perdón. Sara lo observaba desde la ventana, con una mezcla de rabia y compasión, pero esta vez no abrió la puerta. La traición había sido demasiado profunda, y aunque el corazón temblaba al verlo derrotado, sabía que dejarlo entrar sería permitir que la historia se repitiera. Emma, con una serenidad que sorprendía, simplemente le recordaba que ya no tenía cabida en su vida. Ese cambio en la postura de ambas fue definitivo. Sara comprendió que, más allá de todo lo que habían perdido, habían ganado algo que valía más: la certeza de que podían vivir sin miedo y sin depender de quién las había destruido. Empezaron a reorganizar la casa, a poner candados nuevos, a pintar paredes, como una manera simbólica de borrar las huellas de Mark. Cada gesto, por pequeño que fuera, representaba un paso hacia adelante. No era un proceso rápido ni sencillo, pero poco a poco el hogar comenzó a sentirse como un espacio seguro otra vez. Con el pasar de los meses, Emma transformó aquel dolor en un proyecto cada vez más sólido. Abrió un blog sencillo donde compartía tutoriales de seguridad digital que ella misma había aprendido y aplicado. Al principio solo eran textos básicos con capturas de pantalla, pero pronto se convirtieron en guías prácticas que empezaron a circular entre familias, profesores y hasta pequeños negocios locales. Sara veía cómo el contador de visitas crecía y cómo llegaban mensajes de agradecimiento de personas que habían evitado estafas gracias a Pienciontosanas, los consejos de su hija. Era increíble pensar que todo había empezado en la sala de su casa, en medio de lágrimas y desesperación. Ese reconocimiento no tardó en abrir más puertas. Una organización comunitaria invitó a Emma a dar su primera charla formal, esta vez frente a un auditorio lleno de padres y estudiantes. Sara la acompañó al escenario, sintiendo que el corazón le latía más fuerte que nunca. Ver a su hija, con apenas 13 años, hablar con claridad y seguridad sobre temas que muchos
Adultos apenas comprendían fue uno de los momentos más emocionantes de su vida. Aunque la herida de la traición seguía presente, esa noche Sarah entendió que el futuro no estaba perdido, estaba renaciendo de la mano de Emma. El impacto de aquella charla fue tan grande que pronto comenzaron a contactarlas desde otras ciudades. Había escuelas, asociaciones de padres e incluso periodistas interesados en conocer la historia de la niña que había enfrentado a su propio padre para proteger el futuro de 1.900 niños, su familia. Sarah, todavía con cicatrices emocionales, se encontró viajando junto a Emma para acompañarla en cada presentación. En esos trayectos en autobús o tren, madre e hija compartían silencios y miradas que decían más que las palabras. Las dos sabían que estaban reconstruyendo su vida desde los escombros, paso a paso. Mientras tanto, Mark se hundía cada vez más en el aislamiento. Los intentos de justificarse perdieron efecto cuando las denuncias comenzaron a avanzar en el terreno legal. La SIM, empresa de Rebecca, confirmó las irregularidades y los bancos cerraron definitivamente las cuentas ligadas a los movimientos fraudulentos. Sarah ya no lo veía como un esposo ni como un padre confiable, sino como alguien que había elegido destruir todo a cambio de nada. Emma, aunque consciente del daño, prefería enfocarse en lo positivo. Había logrado que la verdad saliera a la luz y, sobre todo, había evitado que más personas fueran víctimas de sus engaños. Sarah, poco a poco, comenzó también a recuperar su propio lugar en el mundo. Después de meses de vivir a la sombra del caos que dejó Mark, se animó a buscar trabajo de medio tiempo en una librería local. Allí encontró un espacio tranquilo, rodeado de libros y conversaciones sencillas, que le permitió volver a sentirse útil y parte de algo más grande que el dolor. Al final de cada jornada regresaba a casa con una calma distinta, como si ese pequeño paso fuese una forma de recordarse que todavía había vida más allá de la traición. Emma, por su parte, no dejaba de crecer en su nuevo rol. Ya no era solo una niña que había destapado un fraude, ahora era vista como una referente juvenil en temas de seguridad digital. Varias familias se acercaban a pedirle asesoría, y aunque Sarah intentaba poner límites para que no cargara con responsabilidades adultas, sabía que su hija había encontrado un propósito real. En medio de todo, ambas aprendieron a sostenerse mutuamente. Cuando una flaqueaba, la otra recordaba el motivo por el cual seguían de pie. Y esa complicidad se convirtió en la base de la nueva vida que estaban construyendo. Con el avance de las investigaciones oficiales, las pruebas reunidas por Emma empezaron a tener un peso crucial. Los organismos de control financiero reconocieron su aporte, y aunque por su edad no podía figurar como denunciante principal, citaron a Sarah en varias instancias para ratificar la información. Fue un proceso agotador, lleno de trámites y audiencias, pero al mismo tiempo sanador. Cada documento entregado era como una pieza más que se cerraba en el círculo de traición que Mark había abierto. Sarah, que al principio temía enfrentarse a lo legal, encontró fuerza en la idea de que ahora estaban defendiendo no solo lo suyo, sino también la dignidad que él había querido arrebatarles. El eco del caso comenzó a llamar la atención de medios locales. Un periódico de la ciudad publicó un reportaje sobre la niña que desmanteló un fraude familiar, y aunque Sarah dudaba de exponer tanto su intimidad, aceptó porque entendió que contar la verdad podía servir a otras personas en silencio. La repercusión fue inmediata. Correos, llamadas y mensajes de familias agradecidas llegaron en cuestión de días. Para Sarah fue extraño ver cómo su dolor se convertía en inspiración ajena. Pero también fue reconfortante pensar que no habían atravesado todo aquello en vano. Emma, en cambio, lo tomó con naturalidad, convencida de que compartir lo que sabían era la mejor forma de dar sentido a lo vivido. La notoriedad también trajo consigo invitaciones más formales. Una universidad local propuso que Emma participara en un panel sobre seguridad digital, acompañada por expertos adultos. Sarah la acompañó con nervios, temiendo que la presión fuese demasiada, pero la vio desenvolverse con una calma sorprendente. La niña habló de su experiencia sin adornos, explicando paso a paso cómo había identificado las irregularidades y qué herramientas había utilizado. Los asistentes quedaron impresionados no solo por sus conocimientos, sino por la madurez con la que afrontaba un tema tan delicado. Para Sarah, fue otro recordatorio de que el dolor vivido se había transformado en una especie de motor inesperado. Al volver a casa después de aquel evento, Sarah sintió por primera vez en mucho tiempo que la palabra futuro no le pesaba. Aunque todavía había noches en que el recuerdo de Mark la desvelaba, ya no la dominaba la desesperanza. Ahora podía ver a Emma sonriendo mientras
Revisaba los mensajes de apoyo que recibía en su blog, y esa imagen era suficiente para darle fuerza. La traición seguía siendo una cicatriz abierta, pero ya no definía todo lo que eran. Lo que las definía ahora era la capacidad de resistir y reinventarse, incluso cuando la vida había intentado derrumbarlas en un solo día. Con el tiempo, la rutina comenzó a estabilizarse. Sara organizaba sus horarios en la librería y dedicaba las tardes a acompañar a Emma en sus proyectos, revisando juntas los correos y seleccionando qué invitaciones aceptar y cuáles rechazar. Era extraño, casi irónico, ver cómo una niña de 13 años tenía una agenda más ocupada que muchos adultos. Pero Sara se aseguraba de que aún tuviera espacio para ser simplemente una adolescente. Salidas con amigas, tardes de juegos y momentos de descanso. Esa búsqueda de equilibrio se convirtió en una prioridad, porque no quería que la experiencia traumática definiera por completo la juventud de su hija. Mientras tanto, Mark desapareció por completo del mapa. No hubo más visitas en la puerta ni intentos de contacto. Sara supo por terceros que estaba enfrentando demandas y que incluso había perdido amistades de años por la magnitud del escándalo. Lejos de sentir satisfacción, lo que predominaba en ella era una especie de alivio frío. Ya no formaba parte de su vida, ni como amenaza ni como sombra. Era un cierre silencioso pero necesario. En contraste, cada día con Emma era una confirmación de que, pese a la traición, aún quedaba un mundo por construir y que lo estaban haciendo juntas, paso a paso. A medida que pasaban los meses, Sara notaba cambios también en sí misma. Había dejado de sentirse una víctima pasiva y empezó a reconocerse como alguien capaz de sostener y acompañar a su hija en un camino inesperado. Empezó a asistir a grupos de apoyo para mujeres que habían pasado por separaciones traumáticas y allí encontró un espacio donde compartir lo que había vivido sin miedo a ser juzgada. Contar su historia en voz alta la ayudaba a soltar la culpa que arrastraba desde el día en que vio a Mark con la maleta y la hacía entender que no había fallado como madre ni como esposa. Simplemente había confiado en alguien que eligió traicionar. Emma, mientras tanto, continuaba creciendo en su papel de referente juvenil. Había logrado establecer una pequeña red en línea donde otras personas compartían experiencias sobre fraudes familiares y seguridad digital. Sara, que al principio temía la exposición pública, se sorprendía al ver cómo ese espacio se mantenía respetuoso y útil para quienes lo necesitaban. Cada historia que leían juntas era un recordatorio de que no estaban solas y de que, de alguna forma, habían transformado un dolor íntimo en un recurso colectivo. Esa conciencia de comunidad empezó a darles más fuerza que cualquier logro individual. Un día, Sara recibió una llamada inesperada de la escuela de Emma. La directora quería reconocer públicamente la valentía y el ingenio de la alumna, proponiendo un acto especial en el que se resaltara su aporte a la comunidad. Sara dudó al principio, temiendo que exponer demasiado la intimidad de su familia pudiera revivir viejas heridas, pero al ver la ilusión en los ojos de su hija, aceptó. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. Maestros, compañeros y padres escucharon atentos cómo Emma relataba lo que había hecho para proteger a su madre y a sí misma. Sara, sentada en primera fila, lloró de orgullo y alivio, sintiendo que aquella niña había devuelto dignidad a una historia marcada por la traición. Tras ese evento, algo cambió en Sara. Comprendió que ya no debía cargar con la vergüenza de lo que Mark había hecho. La comunidad había visto la verdad. Había escuchado directamente a Emma y había reconocido la fuerza con la que ambas enfrentaron la situación. Fue como soltar un peso que llevaba meses oprimiéndole el pecho. Esa misma noche, al llegar a casa, se permitió sonreír sin reservas por primera vez en mucho tiempo. Ya no miraba el futuro con miedo, sino con la certeza de que juntas habían abierto un camino nuevo, donde la confianza y la resiliencia serían la base. A raíz de ese reconocimiento escolar, comenzaron a llegar más invitaciones. Esta vez no solo eran charlas comunitarias, sino también entrevistas en medios regionales que querían profundizar en la historia. Sara se mostró cautelosa, pero permitió que Emma participara siempre y cuando el enfoque fuera educativo y no sensacionalista. Lo sorprendente fue ver cómo la gente se enganchaba con los consejos prácticos de Emma, más que con el morbo de la traición. Padres de familia, directores de escuelas y hasta pequeños empresarios buscaban orientación para prevenir lo que a ellas les había sucedido. Esa atención reforzó la idea de que lo que habían vivido no había sido en vano. Al mismo tiempo, Sara empezó a disfrutar de pequeñas victorias personales. Se atrevió a redecorar la casa, cambiando los espacios que
Antes le recordaban a Mark por ambientes que ahora transmitían calma y frescura. Pintó las paredes junto a Emma, colgó nuevas fotos y hasta recuperó el jardín que llevaba meses descuidado. Cada cambio físico representaba un avance emocional. Al caminar por esas habitaciones renovadas, ya no veía fantasmas del pasado, sino la prueba tangible de que podían reconstruir su hogar desde cero. Esa sensación de control, aunque modesta, era profundamente sanadora. El proceso legal contra Mark finalmente avanzó, y aunque Sarah nunca buscó venganza, sintió alivio al ver que la justicia comenzaba a responsabilizarlo por sus actos. Hubo audiencias tensas, trámites interminables y momentos en los que el cansancio casi la vencía, pero cada resolución a su favor era un recordatorio de que la verdad estaba de su lado. Emma, demasiado joven para participar directamente, seguía cada novedad con atención, preguntando a su madre los detalles y celebrando en silencio cada paso que alejaba más la sombra de su padre de sus vidas. En paralelo, la red de apoyo que Emma había creado empezó a crecer de forma inesperada. Lo que comenzó como un blog se transformó en una comunidad virtual con cientos de miembros compartiendo experiencias, dudas y recursos sobre seguridad digital. Sarah, al observar ese movimiento, comprendió que su hija había encontrado una misión más grande que ellas mismas. Lo que nació de un día trágico estaba convirtiéndose en un proyecto de vida, y aunque la herida seguía ahí, el dolor se transformaba en un motor para proteger a otros. Esa fue la primera vez que Sarah pensó que quizá, después de todo, podían agradecer haber sobrevivido a esa tormenta. Con cada historia que leían en la comunidad en línea, Sarah y Emma entendían mejor el alcance de lo que habían construido. Había mensajes de personas que lograron detectar fraudes a tiempo gracias a los consejos compartidos, y también relatos de familias que encontraron consuelo al saber que no eran las únicas en sufrir traiciones tan dolorosas. Sarah se conmovía al ver que lo que había empezado como un intento desesperado de defensa ahora servía para iluminar a otros. En cierto modo, sentir que ayudaban a desconocidos le dio sentido a tantas noches de lágrimas e incertidumbre. Emma, aunque seguía siendo una adolescente con tareas escolares y amigas con quienes reír, se había convertido en un referente más allá de su edad. Sarah se ocupaba de recordarle que no debía cargar con todo el peso del mundo, pero también reconocía que la experiencia la había transformado en alguien distinto. Lo admirable era que, a pesar de la madurez adquirida a la fuerza, Emma mantenía la frescura y la ilusión propias de su edad. No había perdido la capacidad de soñar, solo había aprendido a hacerlo con más cautela y conciencia. Con el tiempo, Sarah se dio cuenta de que la relación con su hija había alcanzado una profundidad que nunca antes habían tenido. Pasaban horas conversando, no solo sobre lo ocurrido, sino también sobre proyectos, metas y sueños para el futuro. Esas charlas nocturnas, muchas veces acompañadas de tazas de té y risas espontáneas, se convirtieron en una nueva tradición que reemplazaba las cenas tensas que solían tener cuando Mark todavía estaba en la casa. En lugar de un ambiente cargado de silencios incómodos, ahora reinaba la complicidad y la confianza absoluta. La estabilidad económica aún era un desafío, pero Sarah aprendió a manejarse con lo que tenían. La librería le daba un ingreso modesto, y gracias a la red de contactos que Emma estaba generando, también comenzaron a recibir pequeñas colaboraciones para mantener su blog y la comunidad en línea. No era mucho, pero bastaba para cubrir lo esencial y darles tranquilidad. Sarah comprendió que la seguridad no siempre depende de una gran cuenta bancaria, sino de saber que, pase lo que pase, no están solas, y esa certeza se volvió su mayor tesoro. Un año después de aquel día en que todo se derrumbó, Sarah miraba hacia atrás y todavía le costaba creer cuánto había cambiado su vida. Recordaba con claridad el impacto de ver a Mark empacando sus cosas, la desesperación al descubrir el dinero robado y la sensación de vacío que casi la consumió. Pero al comparar ese recuerdo con el presente, entendía que había atravesado un proceso de reconstrucción que nunca imaginó posible. Ya no era la mujer paralizada por el miedo, sino alguien que había aprendido a sostenerse a sí misma y a apoyar a su hija en su crecimiento. Emma, por su parte, había encontrado un propósito que trascendía lo personal. A los 13 años ya participaba en proyectos comunitarios, impartía charlas en escuelas y colaboraba con organizaciones que promovían la educación digital. Aunque seguía siendo una niña en muchos aspectos, había demostrado una capacidad extraordinaria para transformar el dolor en fuerza. Sarah la observaba con una mezcla de orgullo y ternura, consciente de que la vida les había arrebatado mucho, pero también les había dado una lección irreemplazable. Incluso en medio del derrumbe, se puede encontrar un camino para levantarse. En las reuniones familiares, Sarah notaba cómo había cambiado la percepción de todos hacia ellas.
Si antes la gente evitaba hablar del tema por incomodidad, ahora se acercaban con respeto y admiración, reconociendo la valentía con la que habían enfrentado una situación tan dolorosa. Para Sara, esos gestos eran un recordatorio de que ya no tenían que cargar con vergüenza ni esconderlo ocurrido. La verdad estaba expuesta y lejos de debilitarlas, las había fortalecido. Emma, con la naturalidad de su edad, aceptaba esos reconocimientos sin vanidad, como si solo hubiese hecho lo que era necesario. La casa, que en un principio había sido escenario de lágrimas y noches sin dormir, poco a poco se convirtió en un hogar lleno de nuevas memorias. Sara organizaba cenas sencillas, invitaba a amigos cercanos y volvía a reír con una ligereza que creía perdida. En esas veladas, al ver a Mino, Cintos y Emma conversando animadamente, sentía que la oscuridad de aquel día ya no dominaba sus vidas. El dolor seguía ahí, porque las cicatrices no desaparecen de un día para otro, pero se había transformado en una fuerza silenciosa que les recordaba de dónde venían y todo lo que habían logrado superar. Hubo un momento en especial que marcó a Sara, cuando recibió la notificación oficial de que el fondo universitario de Emma, aunque no recuperado en su totalidad, sería parcialmente restituido gracias a Pio Sosiento, las denuncias y al proceso judicial en curso. No era solo dinero, era la confirmación de que todo el esfuerzo de Emma no había sido en vano. Sara la abrazó con fuerza al leer esa noticia, llorando no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro de su hija volvía a estar protegido, aunque fuese de una manera distinta a la que había imaginado años atrás. Ese mismo día, Emma publicó una entrada en su blog titulada «Cómo recuperar tu vida después de una traición». No hablaba solo de fraudes o contraseñas, sino de la importancia de apoyarse en quienes uno quiere y de no dejar que el miedo paralice. Sara, al leerla, comprendió que su hija ya no estaba hablando únicamente desde la rabia o la necesidad de justicia, sino desde la madurez que había ido forjando con cada paso. Fue un momento de orgullo inmenso, porque confirmaba que de aquel desastre había nacido una voz capaz de inspirar más allá de lo personal. El segundo aniversario de aquella ruptura llegó sin que Sara lo notara. Cuando se dio cuenta, estaba en una cafetería con Emma, riéndose de algo sin importancia, y pensó que jamás habría imaginado un escenario así 2 años atrás. El dolor de la traición ya no era el centro de sus vidas. Ahora había espacio para planes sencillos, como un viaje de fin de semana o la idea de que Emma aplicara a un programa juvenil de tecnología. Fue ahí cuando comprendió que, aunque la herida nunca desaparecería del todo, habían logrado reconstruir un día a día lleno de momentos valiosos. Mark, en cambio, era apenas un eco distante. Algunas noticias sueltas hablaban de sus problemas legales y de su aislamiento, pero para Sara ya no significaba nada. No había odio ni deseo de venganza, solo indiferencia. La verdadera justicia para ella era ver a Emma crecer segura, convertir la desconfianza en aprendizaje y avanzar sin miedo. Esa indiferencia, que antes le parecía imposible, se convirtió en la señal más clara de que finalmente habían recuperado el control de sus vidas. Ya no eran las víctimas de una traición, sino las protagonistas de su propia resiliencia. Emma siguió acumulando experiencias que sorprendían a todos. Fue invitada a colaborar en un proyecto piloto de jóvenes consultores en seguridad digital, algo que la emocionaba porque significaba aplicar lo aprendido en situaciones reales más allá de su historia personal. Sara, aunque preocupada por la exposición, la apoyó en cada paso, consciente de que aquella vocación era también parte del proceso de sanación. Verla hablar con expertos adultos y ser escuchada con respeto era un recordatorio constante de que, incluso en la adversidad, había encontrado un propósito. Para Sara, el verdadero cambio estaba en la forma en que aprendió a mirarse al espejo. Ya no veía a la mujer rota que lloraba desconsolada en el piso de la cocina el día que Mark se fue, sino a alguien que había logrado sostener a su hija y a sí misma en medio de la tormenta. Reconocía sus cicatrices, pero también la fuerza que había descubierto sin proponérselo. Había pasado de ser una esposa traicionada a una madre renovada, consciente de que su vida no se definía por lo que perdió, sino por lo que logró construir a partir de esa pérdida. Con el tiempo, Sara empezó a compartir también su propia voz en la comunidad que Emma había creado. Al principio, escribía solo mensajes breves, agradeciendo a otros por sus testimonios, pero poco a poco se animó a contar su versión de lo que vivieron. Descubrió que muchas mujeres se identificaban con su experiencia, no necesariamente por el fraude financiero, sino por la sensación de haber sido traicionadas por alguien en quien confiaban ciegamente.
Escribir le permitió liberar emociones guardadas y al mismo tiempo convertirse en un apoyo para otras personas que recién empezaban a atravesar situaciones similares. Esa interacción le enseñó que la resiliencia no era un proceso solitario. Cada respuesta que recibía, cada palabra de aliento que compartía, la acercaba a la idea de que había una red invisible de personas que, aun sin conocerse, se sostenían mutuamente. Fue entonces cuando entendió que la superación no se trataba solo de dejar atrás el dolor, sino de transformar ese dolor en algo útil para otros. Ese descubrimiento, tan simple y tan profundo a la vez, le dio a Sara una paz que durante mucho tiempo creyó inalcanzable. Con los meses, la vida cotidiana de Sara y Emma fue encontrando un ritmo más sereno. Ya no todo giraba en torno al pasado. Aunque las huellas seguían presentes en ciertos gestos y recuerdos, Sara disfrutaba de cosas simples como preparar la cena mientras Emma estudiaba en la mesa del comedor, momentos que antes le parecían rutinarios, pero que ahora valoraba como pequeños tesoros. Era consciente de que esas escenas domésticas, libres de tensión, eran la prueba más clara de que habían logrado recuperar la tranquilidad que Mark había destrozado. Emma, por su parte, mantenía el equilibrio entre su vida escolar y su creciente rol como referente juvenil. Aunque continuaba participando en charlas y proyectos, también dedicaba tiempo a su grupo de amigas, al deporte y a los pasatiempos propios de su edad. Sara se aseguraba de recordarle constantemente que no tenía que cargar con el peso del mundo. Verla reír, jugar y hacer planes para el futuro era el mejor recordatorio de que, a pesar de la madurez adquirida en circunstancias dolorosas, seguía siendo una adolescente con derecho a disfrutar su vida. Un día, mientras ordenaban juntas unas cajas viejas, Sara encontró fotos de su boda con Mark. Por un instante, el recuerdo la golpeó con fuerza, pero en lugar de derrumbarse, respiró hondo y decidió mostrárselas a Emma. La niña las miró en silencio, sin rencor, y simplemente comentó que lo importante era que ya no vivían bajo las mentiras de su padre. Esa reacción tan madura le enseñó a Sara que su hija había aprendido a separar lo que fueron momentos felices del dolor que vino después, y que esa capacidad de mirar hacia adelante era algo que ella misma necesitaba cultivar. A partir de ese día, Sara adoptó un hábito nuevo. Cada vez que aparecía un recuerdo doloroso, lo usaba como oportunidad para reafirmar lo que habían construido desde entonces. Guardó las fotos no para negarlas, sino para reconocer que eran parte de una historia que había cambiado de rumbo. Comprendió que no podía borrar el pasado, pero sí elegir cómo recordarlo. Esa decisión le dio una sensación de control que antes no tenía, y se convirtió en otro paso importante en su proceso de sanación. Con el inicio de un nuevo año escolar, Emma recibió la noticia de que había sido seleccionada para representar a su escuela en un concurso regional de proyectos tecnológicos. Su propuesta estaba basada en una aplicación sencilla para ayudar a las familias a detectar movimientos financieros sospechosos. Sara, al escucharla presentar la idea en voz alta, sintió una mezcla de orgullo y asombro. Lo que comenzó como una defensa desesperada en su casa se estaba transformando en un proyecto con impacto social. Era la confirmación de que Emma no solo había sobrevivido al dolor, sino que lo estaba convirtiendo en una herramienta de cambio. El día del concurso, Sara se sentó entre el público con el corazón acelerado. Vio a su hija exponer frente a jueces y estudiantes de otras escuelas, con la misma firmeza con la que había enfrentado a su padre. Cuando anunciaron que Emma había obtenido el primer lugar, las lágrimas brotaron de sus ojos sin poder contenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y esperanza. En ese escenario abarrotado, Sara entendió que el futuro que Mark había intentado robarles estaba renaciendo, más fuerte y más prometedor que nunca. Tras aquel triunfo escolar, Emma fue invitada a presentar su proyecto en un evento juvenil más grande, organizado por una fundación que apoyaba a jóvenes talentos. Para Sara, acompañarla significó enfrentarse a un público mucho más numeroso y formal, pero al verla caminar con seguridad hacia el escenario, comprendió que su hija ya estaba acostumbrada a esos desafíos. Mientras Emma hablaba, la sala entera guardaba silencio, escuchando cómo una adolescente transformó una traición familiar en una propuesta concreta para proteger a otros. Fue un momento que Sara guardó en lo más profundo de su corazón. De regreso a casa, madre e hija celebraron con una cena sencilla. No necesitaban lujos, bastaba con la
sensación de que habían avanzado un paso más en su reconstrucción. Sara aprovechó esa noche para decirle a Emma cuánto la admiraba y lo agradecida que estaba por todo lo que había hecho. Emma, con la humildad que la caracterizaba, respondió que lo único que quería era asegurarse de que ninguna otra familia pasara por lo mismo que ellas. Esa respuesta tan sincera y directa reafirmó en Sara la certeza de que la vida podía renacer incluso después de la peor traición. Con el paso del tiempo, la rutina volvió a tener un sabor de normalidad. Sara mantenía su trabajo en la librería, disfrutaba de las pequeñas conversaciones con clientes habituales y regresaba a casa con la tranquilidad de saber que allí la esperaba Emma, ocupada en sus tareas o preparando nuevas ideas para sus proyectos. La estabilidad económica seguía siendo limitada, pero ya no vivían con miedo ni incertidumbre constante. La confianza mutua se había convertido en el verdadero cimiento de su vida, mucho más fuerte que cualquier seguridad material. Un sábado por la tarde, mientras caminaban juntas por el parque, Sara se sorprendió riendo a carcajadas con un comentario de Emma. Fue en ese instante cuando entendió que habían recuperado algo que creía perdido: la capacidad de disfrutar el presente sin que la sombra de Mark las persiguiera. No era que el pasado hubiera desaparecido, sino que ya no definía cada paso que daban. Esa libertad emocional fue, para Sara, la prueba definitiva de que habían superado la etapa más oscura y estaban listas para construir una vida plena, en la que el amor y la resiliencia eran los protagonistas. Una tarde de otoño, Sara recibió un correo inesperado. Una organización internacional quería incluir la historia de Emma en un programa sobre educación digital para jóvenes. Aunque al principio dudó por la exposición, comprendió que se trataba de una oportunidad única. Emma aceptó con entusiasmo, no por reconocimiento personal, sino porque veía en ello una manera de ampliar el impacto de lo que habían vivido. Para Sara, fue conmovedor comprobar cómo su hija hablaba de todo con naturalidad, sin resentimiento, enfocándose siempre en lo que se podía aprender y prevenir. Ese reconocimiento marcó un cierre simbólico. Sara entendió que aquel día en que encontró a Mark empacando había sido el inicio de un derrumbe, pero también el punto de partida de una transformación que jamás habría imaginado. Habían perdido dinero, confianza y estabilidad, pero habían ganado fuerza, unión y un propósito que trascendía lo personal. Ahora, cada vez que alguien les agradecía por compartir su experiencia, Sara sentía que el dolor había valido la pena, porque se había convertido en un faro para otros que también necesitaban creer que era posible levantarse después de una traición. Con los años, Sara dejó de definirse como una mujer traicionada y comenzó a verse como alguien que había sobrevivido y renacido. Aprendió a reconocer que la vida no siempre se desarrolla como uno planea, pero que incluso en medio del caos pueden surgir nuevas oportunidades. Emma, ya convertida en adolescente, seguía creciendo con esa mezcla de madurez y frescura que la hacía única, y cada logro suyo era también un recordatorio de la resiliencia que habían construido juntas. Madre e hija se convirtieron en un equipo inseparable, sosteniéndose en las caídas y celebrando cada pequeño triunfo. El recuerdo de Mark todavía aparecía en ocasiones, pero ya no con dolor, sino como una lección que ambas habían decidido no olvidar. Había sido el detonante de la peor crisis de sus vidas, pero también el catalizador de la fortaleza que hoy las definía. Sara, mirando a su hija, comprendía que el futuro no estaba condicionado por lo que perdieron, sino por lo que decidieron hacer con lo que quedó. Y en ese futuro ya no había lugar para la traición, solo para la certeza de que, pase lo que pase, juntas podían con todo.